No, acalorado debate hemos tenido en el primer bloque y saltó el tema, obviamente, del fallo de la Corte. Fallo de la Corte con respecto al tema de la coparticipación de la Capital Federal. Recuerdan ustedes el recorte que hizo Alberto Fernández, el reclamo ante la justicia del jefe de gobierno porteño y finalmente el fallo de la Corte en torno a devolverle parte de esos recursos a la Capital Federal. Para tratar de entender un poquitito más del tema, hemos invitado a un profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge Orgaz. Ya ha estado con nosotros y vuelve a estar. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Qué podemos decir para esclarecer un poquito el tema? Bueno, creo que el fallo de la Corte Suprema, naturalmente que ha generado alguna polémica, me parece que lo va a seguir haciendo, porque ya la génesis del conflicto fue muy discutible desde el punto de vista jurídico. La resolución, naturalmente, que también lo puede ser, pero recién cuando venía a participar del programa, también he visto que ha habido una suerte de concertación o decisión común de varios gobernadores para fijar una estrategia para rechazar un fallo o para no cumplir un fallo de la Corte, lo cual me parece realmente de serio riesgo para lo que es un sistema constitucional en cualquier parte del mundo. Ahora, no es la primera vez que no se acata un fallo. No, porque de la también Corte, ocurrió con el tema del el famoso caso Sosa hace mucho tiempo y recientemente con el tema de la integración del Consejo de la Magistratura, en donde ya no es, si se quiere, un incumplimiento individual, sino que entran a jugar las instituciones. En el caso del Consejo de la Magistratura hubo un repudio del Senado Nacional y en este caso de una liga informal, pero con mucho peso político de gobernadores. Bueno, esta mañana estuvo Capitanis diciendo que hay que desobedecer los fallos de la Corte, lo cual realmente es alarmante desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué decís que desde la génesis es polémico el tema? Y porque... Recién hablaban de la Constitución del 94, dicen, ya nació mal esto, al darle la autonomía que le dieron a una ciudad y ponerla en igualdad de condiciones o equipararla con provincias. No, primero que no le equipara a provincia, sino que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad-estado, es un mix al estilo de Bonn en Alemania que comparte características de un régimen municipal y un régimen provincial. Pero no es la culpa de la reforma constitucional del 94 y tampoco es culpa de la Constitución. La Constitución establece pautas claras y quizá lo que esté en juego, lo que nos debamos los argentinos, es contar con un régimen de coparticipación federal impositiva en los términos que lo fija el artículo 75, inciso segundo de la Constitución. Por eso, en alguna medida no comparto lo que se dijo recién, porque más allá de algunas diferencias, siempre voy a reivindicar la política como el eje rector de cualquier sociedad democrática y plural. Hernán. No, me parece que lo alarmante es la Corte que tenemos, no el incumplimiento de los fallos de la Corte. Es una Corte que viene avanzando sobre los otros poderes de forma manifiesta. Es una Corte que legisla. Es una Corte que le dice al Senado cómo tiene que elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura. Es una Corte que deroga leyes que estuvieron vigentes 15 años para presidir ese mismo Consejo de la Magistratura. Me parece que el sistema, el Poder Judicial está en crisis y para no afrontar esa crisis está prácticamente gobernando. Me parece que ese desequilibrio es mucho más peligroso que si se acata o no se acata este fallo de la Corte. Yo tengo naturalmente críticas tanto a la organización como al funcionamiento del Poder Judicial a nivel federal como a nivel provincial. Pero no coincido en que esto sea, o que la Corte esté legislando. La Corte desde hace mucho tiempo, porque la doctrina que está aplicando la Corte no es novedosa. No es novedosa, ya tiene antecedentes. ¿A usted le parece bien que la Corte le diga al Senado cómo elegir a los representantes? No, es que la Corte lo que ha hecho, tanto en el momento de la designación o de la integración o el conflicto que giró en torno a la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura, como en este caso, lo que está estableciendo son pautas en torno al procedimiento, en el primer caso de designación de los integrantes del Consejo, y en este caso en abierta violación a pactos y a acuerdos celebrados entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre ahonda en el tema de la forma.
es decir, del procedimiento o de lo que se considera el debido proceso adjetivo. Doctor, pero la Corte le dice al Senado cuáles son los bloques de la mayoría y la minoría. No, Es es que no es lo que ha dicho la Corte. Lo que ha dicho la Corte es que se ha vulnerado el procedimiento o los principios del procedimiento de designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Para sí, cambiar un las ardid. cosas. Yo no hubiese utilizado esa palabra, pero como siempre, por eso digo que en el fondo lo que se genera, lo que se renueva es el conflicto y la disputa política en torno a un fallo. Pero la doctrina de la Corte es de muy vieja data. Hunde sus raíces en la jurisprudencia tradicional de los Estados Unidos, en el sentido de que no se va a meter en las cuestiones políticas, no va a analizar la oportunidad o el mérito, y la Corte lo resalta en cada uno de los fallos, pero sí, nunca va a renunciar, como también lo dice la Corte, al control de juridicidad de los distintos actos la de última gobierno. interpretación Claro, de la Constitución y de la ley. exactamente, porque la Corte dice, claro, por las cuestiones políticas justiciables me piden que yo renuncie a un contralor que me otorga la propia Constitución Nacional. Ahora, ¿sabés por qué pasa esto? Yo tengo una teoría, ¿no? Pasa porque los políticos hicieron el Consejo de la Magistratura para pelearse entre ellos y tener absoluta mayoría de políticos en el Consejo de la Magistratura. Si hubiera solo un tercio de políticos y el resto fueran profesores eméritos universitarios, abogados que hayan atravesado toda su trayectoria como abogados, condecorados en los tribunales de ética de los colegios de abogados. Estos profesores fantásticos, estos tienen que ser los que promueven y remueven a los jueces en definitiva. Y no la política, ¿no? Porque si no, la corporación política siempre termina estando por encima del todo y tiene los tres poderes del Estado, o quiere o pretende tenerlos. Sí, puede haber sido alguna... Siempre es discutible el diseño de lo que Gargarella denomina la máquina o la sala de máquinas del poder en un Estado federal. Pero me parece que hace falta mucha gimnasia política para superar algunos problemas también. Leí un artículo de Gargarella fantástico el otro día relacionado con la película 1985. Sí. ¿Lo leíste sí, también? Sí, sí, sí. Con una crítica muy sólida. muy Sí. sólida y muy bien fundamentada. Santi. Jorge, de todas formas, es una corte disminuida, ¿no? Empezamos con una corte que tenía, entiendo, 8 miembros y ahora es una corte que se ha autodesignado y encima está chica, digamos. ¿Cómo se puede corregir eso, digamos? No es un... Autodesignado, ¿por qué decís? Bueno, porque los jueces se han autoproclamado parte del caso del que fue candidato a, era el... El presidente que el se vota el presidente ellos. se puede votar, se vota a sí mismo, digo. Bueno, pero yo lo que te quería consultar Sí. es esto. ¿Cómo se resuelve eso de que empezaron siendo un número determinado de jueces y es un número reducido ahora, digamos? ¿No es una anomalía eso, digamos, en el funcionamiento del cuerpo, digamos? es que, salvo Raúl Alfonsín, todos los presidentes metieron mano en la Corte, ampliando el número o disminuyendo el número. ¿Sí? La Constitución, nuestra Constitución, a diferencia de otras, a nivel comparado, no establece el número de integrantes de la Corte. Y naturalmente, apagar la luz. Bendita la luz. Bueno, es la primera vez que me pasa en 36 años de televisión. Te digo, 2 cortes en un programa de 1 hora, insólito realmente. Ahora, alguien hacía un chiste acá diciendo que mencionamos 2 veces, en 2 oportunidades, a un personaje en particular que ya no está entre nosotros y se cortó la luz. Creo reventar realmente. Estábamos con la palabra. Con el uso de la no, palabra. estaba diciendo que en relación al número de la Corte, creo que a mí me parece que debiera tener entre 5 y 7 integrantes, me parece un número equilibrado, y a partir de ahí designar, manejar los equilibrios en cuanto a la procedencia territorial, el género, Ahora, ¿por qué la no se completa? especialidad. ¿Por qué no se nombran los nuevos miembros? Y porque no hay se acuerdo, ponen de- no hay no hay acuerdo político para político, lo nombrarlos. mismo con el tema del procurador. No hay acuerdos políticos y eso es indispensable. Por eso vuelvo a la idea de que hay que reivindicar un poco también la política y que tengamos en todos los Hay que partidos... mejorar la política. Mejorar, Hay que pero- mejorar pero- la política. Pero también reivindicar
porque recién se dijo, se lo criticó duramente al pacto, en este caso de Olivo. Y la idea de pacto está en el preámbulo de la Constitución. A veces pensamos Pactos preexistentes. A veces pensamos nosotros que los acuerdos que celebró Urquiza con Mitre o con otros en los momentos de la Organización Nacional fueron acuerdos entre ángeles y fueron un toma y daca también en la distribución del poder. O sea, la idea del acuerdo y del pacto político y sentarse y buscar consensos mínimos me parece Sí, indispensable. venimos mal paridos ya también, digamos. En alguna, histórico medida, en esto, alguna ¿no? medida sí, pero yo soy optimista y creo que algunas cosas se pueden mejorar. Bien. ¿Vos crees que con respecto al tema de la coparticipación Sí. en la ciudad de Buenos Aires, digamos que esta es la crítica, ¿no? Macri le puso una torta a Rodríguez Larreta y ahora vino a Fernández y dijo, para ganarle a otro tipo hay que sacarle esto para que tengan un gobierno de... Es que las distorsiones, ojo, si Macri se excedió en la entrega de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que hoy por hoy, insisto, hay múltiples acuerdos, hay muchos acuerdos del año 2003 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están hechos para cumplir. Entonces, esos acuerdos establecían, inclusive con la transferencia de los servicios en materia de seguridad, justicia y otras cosas, eso justificó en alguna medida el incremento. Algunos dicen que fue en exceso, que con el tema del traspaso de esos servicios se excedieron la transferencia de recursos. Pero lo cierto hoy es que de 3,75 del porcentaje que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los fondos del Estado Federal, ahora tiene un 1. Lo disminuyeron a 1.4 por el decreto 735 y la ley después 27606. O sea que el planteo jurídicamente hablando, claro que me parece que tenía que proceder desde el punto de vista del régimen de coparticipación actual, de los principios que establece la Constitución Nacional en cuanto a la equidad, solidaridad y automaticidad, y fundamentalmente también en Ahora, no habría que relación al revisarlo, federalismo. Jorge, porque, a ver, el Estado Nacional coparticipa en las provincias y las provincias, por goteo, coparticipan en los municipios. Sí. La capital federal no, Sí. es una ciudad, digamos, no coparticipa en los municipios. Acá hay 400 municipios y comunas donde le lleva algún banco de coparticipación. Claro, pero es que si lo analizás desde esa óptica siempre va a parecer injusto. Lo cierto es que la Constitución establece que se consideran criterios objetivos a los fines de la distribución primaria y después secundaria, que tienen que ver con la cantidad de habitantes, con el territorio, con la prestación de servicios y un montón de cosas o que a lo mejor pautas no se han o tenido criterios. en cuenta. Claro, entonces si obviamente. vos ves que, si uno piensa que un régimen federal o un federalismo de concertación exige diálogo político y a su vez la ley de coparticipación establece parámetros objetivos a los fines de la distribución. Los cortes nos enfriaron el programa, ya me están pidiendo que nos vayamos al corte nuevamente. Gracias, Jorge, por ver. No, por favor. Muchas Felicidades. gracias por la invitación y felicidades. Felicidades para vos Y también. que sea un gran año para todos. Ojalá así sea. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos, vamos a hablar de temas regionales. Río Cuarto y Carlos Paz.